Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Durante la semana en que Alex estaba ocupado con múltiples cosas, el cuarto cuerpo aterrizó y se encontró en el parque central, reviviendo una escena que Alex había pasado 3 veces antes y estaba extremadamente harto. A la mierda. Eso fue todo lo que Spider-Man escuchó antes de ser envuelto por una enorme masa negra que lo devoró por completo. Alex podía decir que no había una gran organización de superhéroes en este mundo como los Vengadores, por lo que no se contuvo en devorar a este Spider-Man, recibiendo el único y miserable egg proporcionado por él. Tobey Maguire, Niza. Esto funciona perfectamente. Este lugar es exactamente como el increíble mundo de Spider-Man. No hay grandes organizaciones que vayan en mi contra, incluso Oscorp está bajo un liderazgo dividido, es perfecto. Alex estaba agradeciendo interiormente a la compañía que hizo que estas películas se separaran del multiverso principal de Marvel. Alex podría usar ambos mundos como sus parques infantiles. Tiempo de asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y encontrar a Mer y Jane para que pueda follar la tonta. Hay una versión de Gwen en este mundo también, ¿no está allí, Niza? Este mundo iba a ser su granja Ebb, y se iba a asegurar de que tuviera una granja Ebb buena y segura. Primero se dividió en 2 mitades. Uno se quedó como Spider-Man, también conocido como Peter Parker, y el otro iba a ir a Washington. Tenía algo de trabajo que hacer en la Casa Blanca. Peter Parker, por otro lado, iba a hacer otra cosa. Iba a buscar la versión de Venom que cayó en esta tierra. Alex iba a devorarlo. Sabía que sería muy útil para él. Devorar Venom podría incluso aumentar su límite de 100 cuerpos existentes simultáneamente. No fue difícil para él encontrar. Peter había mantenido a Venom contenido en su armario desde el incidente. Lo había almacenado en un contenedor reforzado. Alex se abrió camino a través del apartamento deteriorado de Peter y hurgó en su armario, encontrando finalmente un contenedor cilíndrico que contenía Venom. «Ven a papá». Alex dijo extrañas palabras espeluznantes cuando abrió el contenedor con el Venom. Lo que lo saludó fue una masa de limo negro que se alejaba de él. Venom podía sentir la presencia de Alex, y fue intimidado por él. Solo había pasado un tiempo desde que Venom fue capturado y no había tenido mucho tiempo para desarrollarse. Alex no perdió más tiempo y devoró a Venom. Hubo un chillido horrible cuando Alex devoró a Venom. Instintivamente se resistió a ser asimilado en él, pero Alex era demasiado fuerte y lo devoró. Con eso, sin embargo, vino no solo una afluencia de recuerdos, sino también una afluencia de sed de sangre e ira total. Los recuerdos eran fáciles de tratar para Alex. Había devorado a cientos de personas junto con sus recuerdos, podía fácilmente ordenar los recuerdos y cuidarlos. Sin embargo, el problema era la gran cantidad de emociones negativas contenidas dentro de Venom. No es de extrañar que este hijo de puta se convirtiera en un villano barato mientras era tan completamente dominado. Con tanta obsesión y odio cegadores, no podías usar tu cerebro. Alex tuvo que pasar algún tiempo reprimiendo esas emociones ya que no iba a dejarlas todas sueltas a la vez. Lentamente los soltaría a medida que pasaba por su vida cotidiana, sin dejar que afectaran su proceso de pensamiento. Una vez que termine con esas emociones, podrá utilizar los beneficios proporcionados al devorar a Venom. Pedro. Peter. ¿Estás ahí? Era MJ, esa pelirroja perra para la que Peter Parker era un simp. La chica prácticamente se folló a su mejor amigo para un concierto de actuación y todavía le dio otra oportunidad. Dudaba de que incluso pudiera estar bien follando con otra persona siempre que viera el beneficio correcto. Ella había entrado en su departamento después de escuchar el sonido que Venom hizo mientras se resistía a ser devorada por Alex. Perfecto. Un buen power-up necesita ser celebrado con libertinaje. Pensó oscuramente cuando MJ entró en la habitación en la que estaba. Antes de que pudiera decir algo, su boca estaba bloqueada por otro par de labios. Mientras la besaba, Alex comenzó a formar un vínculo con ella. Mientras hacía eso, su ropa se disolvió en la nada y ella se quedó desnuda. Estatus, Host 5. Nombre, Mer y Jane Watson. Tasa de vinculación, 0%. Poderes, Bitchy. Se sorprendió e intentó retroceder, pero Alex no estaba interesado en preocuparse por ella.
Solo estaba interesado en aumentar la tasa de vinculación con ella. R18 Start, A/N. Omita esto si es demasiado para sus mentes débiles. Agregaré la etiqueta final cuando termine la escena. Y no te quejes sin razón si terminas leyéndolo. La etiqueta Evil MC está ahí por una razón. El tipo está en Ducom, trata con él. MJ lo trató como una especie de juego de rol que quería hacer con ella y se metió en el personaje. Ella comenzó a luchar en su abrazo como si promulgara algún tipo de damisela forzada en juego de socorro. Mientras luchaba, sintió un pinchazo en el cuello cuando Alex hizo el vínculo de nivel 1 con ella. Sin embargo, incluso suprimió la conexión telepática ya que no quería escucharla hablar con él y llamarlo Peter. Mientras lo hacía, se centró en aumentar su sensibilidad y aumentar la producción de estrógeno en su cuerpo. No la iba a hacer más fuerte ni nada. Ella se convertiría en la perra óptima para que él follara cada momento de su vida a partir de hoy. Las luchas de MJ comenzaban a ser molestas, por lo que envolvió 2 zarcillos alrededor de sus muñecas y los llevó por encima de su cabeza, atando los zarcillos al techo. Sus brazos se separaron mientras estaba atrapada sobre su cabeza, ya que solo podía pararse de puntillas. Otro zarcillo se extendía alrededor de su cuello y formaba un collar de perro. Para fines estéticos, también tenía una etiqueta de perro con la etiqueta Alex Beach 1. Desde ese collar, más zarcillos se extendían y cubrían sus ojos, oídos y boca, dejándola solo capaz de respirar mientras colgaba del techo. En este punto, ya era demasiado tarde para que ella reaccionara a lo que estaba pasando. Alex ya la había hecho tan cachonda que quería algo para llenarla sin importar qué. Cualquier cosa habría funcionado para ella en este momento. Era como si estuviera bajo la influencia de los afrodisíacos de más alto grado. Alex se apartó de ella mientras acortaba los zarcillos que conectaban sus muñecas al techo para que ella estuviera colgando completamente del techo. También creó zarcillos para envolverse alrededor de sus tobillos y unirla al suelo, separando sus piernas. Estaba suspendida en el aire haciendo una forma de X. No podía hablar, ver ni escuchar nada y lo único en su mente era su evidente necesidad. Ella necesitaba ser llenada por algo. Y Alex le proporcionó algo. Él le agarró la cintura y empujó su polla en su arrebatamiento. MJ arqueó su espalda mientras la polla monstruosa la invadía. Era demasiado tarde para que ella se diera cuenta de que esta polla monstruosa no era de su novio, y tampoco tenía la presencia de la mente para darse cuenta de eso. Estaba demasiado necesitada en este momento para pensar en otra cosa que no fuera su placer. Con la invasión, ella también vino, chorreando sus jugos por toda la polla de Alex. No se preocupaba por ella y solo fue aún más rápido, sin darle ningún respiro. Invadió su útero y formó el enlace de nivel 2 cuando MJ vino una vez más de la estimulación extrema que vino con su acción. Todas estas cosas hardcore tenían a MJ temblando en su lugar incluso cuando estaba suspendida del aire. Sentía que su cuerpo estaba a punto de romper con la estimulación extrema. Pero eso era solo lo que ella estaba sintiendo. Alex podría sostenerla durante años sin ningún problema. Podría pasar años vertiendo su semilla en ella y usándola como un cum dump sin dejarla hacer nada más y ella todavía estaría perfectamente bien. Todo lo que se escuchó en la habitación fueron los gemidos amortiguados de MJ. Había hecho que la boca fuera un poco diferente. No quería follarla en completo silencio, ya que eso le parecería misterioso, especialmente porque la conexión telepática fue suprimida y tampoco quería escucharla en su cabeza. Mientras seguía follándola hasta el punto en que no recordaba nada más que su polla, él le agarró las tetas y le pellizcó los pezones. Consideremos esta práctica para cuando haga esto por mi pequeña Ghost Spider. Él dijo con una sonrisa malvada en su rostro y 2 zarcillos envueltos alrededor de sus areolas y le hizo madurar los pezones para perforar. Alex formó alicates perforantes y una aguja antes de agarrar uno de los pezones entre el alicate. Debería adormecerla. La curaré en un santiamén, pensó mientras le pinchaba el pezón con la aguja. Al instante, MJ comenzó a golpear sus lazos mientras gritaba en voz alta, la mayor parte amortiguada por la mordaza. Alex convirtió esa aguja que atravesó su pezón en un anillo que colgaba de ella. Él todavía la estaba follando y justo cuando ella estaba palpitando por el dolor, ella se orgasmó, chorreando aún más de sus jugos. Luego hizo lo mismo con el otro pezón que un anillo similar colgaba de él. Dejó a MJ golpeando aún más mientras luchaba por liberarse.
Él había curado instantáneamente la lesión mientras la perforaba, por lo que su paliza se debió principalmente al residuo mental de ese dolor. No había dejado de follarla por un segundo, ya que hizo todo eso y MJ ya se había perdido en el dolor y el placer por ahora. Alex lo llevó un paso más allá cuando un zarcillo grueso se formó en la parte posterior del collar de MJ y se burló de su cavidad anal. Parecía haberse dado cuenta de sus intenciones cuando comenzó a golpear de nuevo, protestando contra el anal. Todavía no le habían importado sus protestas, y ahora no le importarían. El zarcillo formó una forma idéntica a su polla y entró en su cavidad anal. Fue bastante duro ya que le arrancó el borde anal y comenzó a sangrar desde allí. A Alex no le importó y curó instantáneamente su lesión menor, haciéndola un poco más fuerte en el proceso. No quería que ella rompiera con su intensa mierda. MJ siguió sintiendo sentimientos conflictivos mientras Alex la follaba. Por un lado, fue el placer celestial el que estuvo siempre presente en su arrebatamiento, por otro lado, siguió teniendo que soportar momentos de dolor extremo que la dejarían llorando. Desafortunadamente, o afortunadamente para ella, a los pocos momentos de que llegara ese dolor, desaparecería y se quedaría con la sensación de placer en el lugar donde tenía un dolor insoportable. Alex iba por la eficiencia, así que decidió follar su boca también. La mordaza que cubría su boca comenzó a invadir sus labios, separando sus dientes y también formó una réplica de su polla de 9 pulgadas en su garganta. La mordaza de MJ fue el único ruido en la habitación durante bastante tiempo, pero a Alex no le importó. Comenzó a follar su garganta brutalmente, obligándola de garganta profunda con su polla de 9 pulgadas. Después de que ella chorros de nuevo, Alex se preguntaba si se deshidrataría. Afortunadamente tenía la solución perfecta para eso. La polla que estaba en lo profundo de su garganta de repente se contrajo y lanzó una gran carga que bajó por su garganta y entró en su estómago. Iba a ser todo el sustento que obtendría en el futuro previsible. Después de follarla por unas horas así, Alex se aburrió. Cambió de posición y la puso a 4 patas frente a él como un perro con el culo frente a él mientras creaba una correa de su cuello y la agarraba, mientras que los anillos que atravesaban sus pezones tenían 2 campanas unidas a ellos. Empujó 2 pollas en ambos agujeros mientras su espalda se arqueaba con la intensidad de la penetración. Las campanas seguían sonando con cada movimiento. Ella ya estaba empapada en su semen y él no planeaba detenerse pronto. 18 en. Planeaba follarla hasta que alcanzara una tasa de vinculación del 100%. Al mismo tiempo, su otro cuerpo en este mundo estaba pasando tiempo apoderándose del país. Después de trabajar con Gwen para crear el escudo planetario, iba a crear el mismo dispositivo en esta tierra. No planeaba dejar que su granja EP fuera destruida. Al final de la semana, la tasa de bonos de MJ se veía así. Tasa de vinculación. 32%. Ella ya había comenzado a proporcionarle 0,2 EP por día. Se había dado cuenta de que cuanto más alto vas, más tiempo lleva. Había pasado cada momento follando a MJ en todos los hoyos durante la última semana e incluso entonces solo había alcanzado el 32%. Alex teorizó que tenía que ver con una conexión emocional que le faltaba con MJ. Cuanto más profunda sea la conexión, mejor será la eficiencia del aumento de la tasa de vinculación. El Nerdy Gwen Stack en Research Art fue el ejemplo perfecto de esto. Había pasado mucho menos tiempo teniendo relaciones sexuales con él, pero todavía había alcanzado la marca del 25%. Y eso fue sin anal. Miró el cuerpo cansado de MJ en sus brazos. Después de toda esta semana de sobreestimulación, se había desmayado por completo y no se despertaría durante unos días a menos que la despertara. Supongo que podría darle un poco de cuidado, él pensó con ausencia mientras pasaba los dedos por su cabello. En el QR, ya habían pasado 4 días desde la misión en Lagos. Alex se había familiarizado bastante con Natasha y Wanda esta semana, después de haber pasado bastante tiempo con ellos. Tanto el entrenamiento como la intimidad. Tuvo un poco de dificultad al evitar visión. Wanda estaba bien ya que su magia del caos le proporcionó protección innata contra las habilidades sensoriales. Alex se escondía dentro de su cuerpo, así que pudo pasar desapercibido cuando ella estaba con Vision, pero aún le contó sobre su preocupación. Esto hizo que Wanda se mantuviera un poco alejada de Vision ya que confiaba en Alex para aprender sobre su magia y controlarla. Justo en esta semana, ella había mejorado en controlarlo y su producción también había aumentado desde que él había mejorado su físico. Natasha no era un gran problema ya que no tenía mucho contacto con Vision. Ella pasó pacíficamente su tiempo entrenando en el complejo ya que no mucha gente la molestó.
Desde que se había dado cuenta de que podía mejorar y fortalecerse, había conseguido una especie de impulso para mejorar en lo que hace. Ella quería mantener unida a su familia disfuncional de inadaptados. Hoy fue un gran día. El secretario de Estado había llegado al complejo de los Vengadores para una reunión con el equipo principal. Había llegado convenientemente en un momento en que la mayor parte del equipo principal estaba presente en el complejo. Tony no estaba presente aquí hoy, sin embargo. Estaba ocupado. La gente en la habitación eran Steve, Rhodes, Sam, Natasha, Vision y Wanda. Ross estaba frente a ellos dando su discurso. A Alex no le importaba prestar atención a cómo Ross actuaba como un hipócrita. Dijo que el mundo le debía a los Vengadores una deuda impagable y luego les dijo que serían tratados como armas en el futuro. Solo se les permitiría actuar cuando un comité de la ONU se sienta y está de acuerdo en que eran necesarios. Los acuerdos de Sokovia clasificaron a cada miembro de los Vengadores como un disuasivo nuclear que debía mantenerse bajo supervisión constante. Especialmente los individuos verdaderamente mejorados como Wanda. Jugó todos los trucos del libro, mostrándoles cuánto daño dejaron a su paso, cómo faltaban dos de sus miembros más importantes, diciéndoles que la oposición no tenía sentido y que 116 países habían aceptado que se establecieran los acuerdos. Wakanda desapareció desde que se evitó el incidente de Lagos y no murieron Wakandans allí. Después de básicamente armarlos fuertemente para que acepten los acuerdos o se retiren permanentemente, Ross se fue. Les dijo que el próximo panel de la ONU estaría sentado en 3 días en Viena. Tuvieron que tomar una decisión dentro de ese tiempo. Cuando Ross se iba, Steve le preguntó, ¿y Stark? ¿Qué? Ross se volvió para mirarlo cuestionablemente. ¿Qué hay de Stark? ¿Dónde está él? ¿Cuál es su opinión sobre esto? El señor Stark está ocupado. Ross desestimó las preguntas de Steve. ¿Y? Steve sabía con qué estaba ocupado Tony, pero quería una respuesta concreta. Y nada. En lo que está trabajando está clasificado. Pero puedo decirle que el señor Stark ya está de acuerdo. Y estará presente en el panel. Ross le dijo antes de irse. Steve no fue exactamente agradable mientras miraba la espalda de Ross. Así que digamos que estamos de acuerdo con esto. ¿Cuánto tiempo antes de que nos engañen como un grupo de criminales comunes, Sam no estaba dispuesto a renunciar a su libertad de acción? 116 países ya han firmado, Sam. ¿Quién sabe cuántos más firmarán en la reunión de la ONU mañana? Rodey dijo. Steve estaba revisando los detalles en las cláusulas mencionadas en los acuerdos. Tengo una ecuación, fue Vision. Oh, eso será divertido, Sam recurrió a Vision. Desde que el señor Stark se anunció al mundo. El número de entidades mejoradas ha aumentado a un ritmo exponencial. Lo mismo con el número de amenazas que terminan en el mundo. ¿Estás diciendo que es nuestra culpa? Steve interrumpió Vision. Estoy diciendo que puede haber una causalidad. Nuestra propia fuerza invita al desafío, el desafío incita al conflicto y el conflicto. La supervisión es una posibilidad muy viable. Vision dijo algo genial. Tony necesita estar aquí para esto. Dijo Natasha. Ya está de acuerdo, Nat. No hay discusión necesaria. Steve estaba enojado con Tony por no consultar con ellos. Esto está sucediendo, Steve. O estamos de acuerdo, o nos hacen estar de acuerdo. Natasha entendió su situación. ¿No eres la misma mujer que le dijo al gobierno que le besara el culo hace unos años? Sam se sorprendió de que Natasha estuviera de acuerdo con esto. Estoy viendo cómo fluyen las cosas. Esto está sucediendo, nos guste o no. Es mejor estar de acuerdo y tener cierto control sobre las cosas en lugar de luchar contra ellas y perder todo el control cuando el mundo viene después de nosotros. Ella estaba siendo pragmática. Todos pasaron tiempo discutiéndolo sin que surgiera una conclusión unificada. Especialmente desde que Steve se fue en medio de la discusión después de escuchar que Peggy murió. Wanda estaba completamente en contra de los acuerdos ya que la impactaron mucho. A diferencia de los demás, ella era una persona verdaderamente mejorada y le impondrían restricciones mucho mayores. Sería rastreada 24/7 y en el caso de que el panel la considerara volátil, tenían derecho a detenerla en la prisión de máxima seguridad hecha específicamente para personas mejoradas, The Raft. Era un barco en medio del océano que contenía personas extremadamente peligrosas. Los otros tendrían cierta indulgencia y tendrían una advertencia con arresto domiciliario primero, pero las personas con poderes peligrosos serían enviadas directamente a la balsa. Al ver a los demás dispersarse, Wanda se sintió un poco desolada.
Alex se había mantenido oculto dentro de Wanda y Natasha para que no terminara en el radar de Vision. Wanda. Alex la llamó, entendiendo sus sentimientos. Vision ya se había ido y Wanda estaba en su habitación, Alex podía hablar con ella libremente. Alex, ¿qué hago? Ella había desarrollado una especie de dependencia de Alex después de verlo ayudarla con sus poderes con buena competencia. Sus poderes eran un tema muy doloroso para ella. Y siempre tenía miedo de sus poderes, seguía buscando algo para ayudarla a controlar y comprender sus poderes. Esta fue una de las razones más importantes por las que el Darkhold pudo corromper la mente de Wanda tan fácilmente con pensamientos negativos. Ella había desarrollado una dependencia de ella después de darse cuenta de que podría permitirle utilizar y controlar mejor sus poderes. No tienes que preocuparte. Puedes ir en contra de los acuerdos. Steve definitivamente no está firmando ese contrato que los pone a todos en una esclavitud glorificada. Él va a reunir a la gente para estar con él. No estás solo en esto. Solo mantén la calma y espera la señal. Aunque Iron Man estaba ocupado por ahora, el bombardeo de la ONU hará que se centre en la situación de los Vengadores. Al mismo tiempo con Nat. ¿Qué te parece, Alex? Ella lo consultó. Ella sabía que no iba a decir nada delante de Vision ya que no quería ser descubierto. Ella le mostró su confianza preguntándole y tratándolo como su compañero. Los Vengadores están dividiendo a Nat, personas como Rhodey y Tony no tienen ningún problema con la autoridad. Al mismo tiempo, no tendrán muchas restricciones porque, a diferencia de Wanda, son humanos normales que dependen de la tecnología. Wanda, sin embargo, es una historia diferente. Para la gente, Wanda es una bomba nuclear viva y respirable. Ella no puede aceptar los acuerdos. Tampoco Steve, después de S.H.I.E.L.D., ha perdido toda confianza en las figuras de la autoridad gubernamental y no creo que tenga que decir nada sobre Sam, el tipo es básicamente el lacayo de Steve, lo seguirá hasta el fin del mundo. ¿Y qué hay de mí? Ella le preguntó con una sonrisa divertida en su rostro, ya que parecía haber entendido mucho sobre el equipo después de unos días. Solo quieres mantener a tu familia unida, no importa cuán inevitable pueda parecer la división. Él le dijo su conclusión. Natasha se quedó en silencio cuando dijo eso. Las palabras de Alex habían dado en la marca, aunque sus ojos tenían una mirada profunda que Alex no se dio cuenta de que estaba allí. Aunque la había estado ayudando, no iba a ser fácil para ella confiar en él tan fácilmente. Una seductora maestra como ella no trató el sexo como un gran problema y en realidad conseguir que confiara en él iba a ser lo más difícil para Alex. El sexo no era más que una herramienta para Natasha. Alex no planeaba influir en la trama, por ahora. La ausencia de Tony puede cambiar algunas cosas, pero no tanto. Para él, la división de los Vengadores fue lo mejor. Especialmente porque tendría tiempo suficiente con Natasha y Wanda después de eso para fortalecerlos y profundizar sus lazos. Aunque iba a tratar de cambiar algunas cosas menores. Después de que Steve desapareció de la discusión, fue al funeral de Peggy. Ella era básicamente su último vínculo con el mundo y en este punto, todos los que conocía de su vida se habían ido, excepto Bucky. Pensó mientras caminaba hacia el altar, mientras sostenía la parte delantera del ataúd en su hombro. Sin embargo, Bucky ni siquiera recordaba a Steve. Después de eso, hubo un discurso del último miembro vivo de la familia de Peggy, su sobrina Sharon Carter. Steve se sorprendió de que Peggy tuviera una sobrina en primer lugar, pero presentó sus respetos mientras escuchaba su discurso para Peggy. Cuando el mundo entero te dice que te muevas, es cuando te plantas en el suelo y les dices, no, te mueves. Eso fue algo que esa parte de su discurso llegó a Steve y le hizo decidir sobre los acuerdos. Después, todo había terminado. Natasha vino a Steve para hablar con él. Cuando salí del hielo, pensé que todos los que había conocido se habían ido. Luego la encontré. Tuve la suerte de tenerla de vuelta, le dijo a Natasha, refiriéndose a Peggy. Ella también te tenía de vuelta. Ella lo consoló. ¿Quién más firmó? Vision y Rhodey. Clint. Dice que está retirado. Wanda. TBD. Wanda no iba a aceptar los acuerdos, pero no dijo abiertamente que no, ya que eso sería problemático. Steve parecía estar profundamente pensado. No había mencionado a Sam desde que estaba con él y sabía que Sam tampoco estaba firmando los acuerdos. Me voy a Viena para la firma. Hay mucho espacio en el avión. Natasha hizo todo lo posible para convencer a Steve, pero ella lo entendió. No iba a estar de acuerdo. No puedo firmar, Nat. Lo sé. Ella sonrió irónicamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? No quería que estuvieras solo, eso es todo.
Ella le dio un fuerte abrazo antes de irse. Los 3 días pasaron en un desenfoque. Los cuerpos de Alex en los otros mundos habían hecho un buen progreso y él estaba recibiendo un buen EP cada día. Perks. EP generación. 0, 6, Day. Host 1, 0, 1, Host 2, 0, 2, Host 3, 0, 1, Host 5, 0, 2. Él iba a continuar las cosas como iban en los otros mundos. Gwen, 65 y Ghost Spider-Gwen pasaba su tiempo entrenando con él. Tanto sus artes marciales como sus habilidades físicas. También se estaba divirtiendo enseñando a esa virgen inocente sobre los placeres del mundo. En la Tierra Amazing Spider-Man, había establecido su centro de investigación y había comenzado a trabajar con el Gwen de esa tierra en la fabricación de su propia versión del reactor de arco. En la otra tierra de Spider-Man, había progresado lo suficiente con MJ al pasar una semana sin hacer nada más que cultivar la tasa de vinculación con ella. Después de darse cuenta de que iba a tomar algún tiempo, había decidido probar algunas tácticas diferentes con ella para aumentar la eficiencia de la tasa de vinculación. También iba a encontrar otras chicas con las que vincularse dentro de ese mundo. En su mayoría se centraría en la tierra de Mku por un tiempo, al menos hasta que terminaran las cosas de la guerra civil. Pronto, era hora de la conferencia de la ONU. Hubo bastantes agendas de las que se debía hablar en esa conferencia, pero la primera y principal agenda fueron los acuerdos de Sokovia. Aunque 116 países habían firmado los acuerdos, todos los países miembros de la ONU estaban presentes, incluyendo al rey Wakandan y su hijo, T'Challa. ¿Es esto lo que llamas destino? Alex había pensado que después de no matar a ningún Wakandans en Lagos, Wakanda probablemente solo enviaría un poder a esta conferencia ya que no tenían ninguna agenda importante de la que hablar. Pensé que la presencia de este clusterfuck de diferentes planetas causaría que cualquier destino y mierda de trama se negara. Supongo que cualquier fuerza externa que mantenga estos planetas juntos e intactos sin romperse también está tratando de mantener la trama en funcionamiento. Porque, aunque Alex no podía entender el razonamiento detrás de esto. Esto era algo completamente diferente de Battleworld, donde Dave Yonder lanzó diferentes versiones de héroes en un solo lugar para tener una pelea total. Esta situación, por otro lado, era mucho más sofisticada. Al igual que la pregunta de quién lo envió aquí, Alex decidió que no quería pensarlo y prestó atención a las cosas que estaban sucediendo actualmente. Natasha estaba sentada en el panel como representante de los Vengadores, mientras los otros estaban ocupados con lo suyo. Todos iban a firmar públicamente los acuerdos frente al comité. Podría haberse hecho en privado, pero esto era algo simbólico. Una muestra de confianza para los representantes. Como el rey de Wakanda no estaba encabezando los acuerdos esta vez, alguien más se acercó para presentarlos e iniciar la firma. Era el representante de Estados Unidos. Alex esperaba que esa bomba explotara pronto. Boom, y pronto, se apagó. Sin embargo, inesperadamente para Alex, la bomba no se disparó desde una camioneta de noticias afuera, y en cambio en algún lugar mucho más cerca o tal vez dentro del edificio. No solo mató a la persona en el podio que estaba hablando, sino también a bastantes personas en el pasillo. Con la explosión, la mitad del techo se cayó, rompiendo directamente en una gran sección de las personas sentadas en el pasillo. Natasha fue incluida en esa sección. La mitad del edificio había sido completamente destruido. Reaccionó rápidamente y trató de alejarse de un gran pedazo de escombros, pero lamentablemente no pudo llegar lo suficientemente lejos como para que otra pieza cayera encima de ella. Cerró los ojos con fuerza en preparación para su muerte inevitable. No había tristeza en su rostro, solo aceptación. Pero el dolor nunca llegó. Como el infierno, voy a dejar que mi compañero muera tan patéticamente. Ella escuchó la voz de Alex en su cabeza. Todavía estaba en el traje que llevaba puesto, solo que había un gran pilar que salía de su espalda que sostenía la enorme pieza de concreto. Nat se sorprendió y parpadeó algunas veces. Gracias, Alex. Ella no esperaba que Alex pudiera ayudarla aquí. ¿Todavía me estás agradeciendo? Somos un equipo, socios, nos apoyamos mutuamente. Ella sintió que su mano acariciaba su mejilla momentáneamente antes de que desapareciera. La acción le trajo una sonrisa imperceptible a la cara. Alex empujó ese pedazo de escombros a un lado cuando Natasha discretamente se dirigió a un lado. Con la capacidad de camuflaje de Alex, fue pan comido. Cuando la gente vio que había desaparecido en las cámaras sobrantes, pudo decirles que salió de los escombros después de un tiempo. ¿Necesitas un poco de maquillaje, Nat? No parece que hayas pasado por una explosión. Él le informó. Había estado saliendo e hizo un giro a un lugar discreto.
Pasando 30 segundos, haciéndose parecer que acababa de pasar por una explosión, con lesiones reales que igualar, se fue. Eres una nena brutal. Alex le dijo mientras sostenía el lado de su brazo que tenía una herida profunda mientras salía del edificio. Para eso me entrenaron, dijo en un tono agridulce. Eran personas brutales. Alex dijo, no tienes ni idea. Ella sacudió la cabeza. Tu útero. ¿Ellos fueron los que te esterilizaron? Él mencionó el tema de su vientre. Natasha se congeló en su lugar. ¿Cómo lo sabes? Tenía una ventaja fría en su tono, pensando que le habían dado esa información. Ella se sentía traicionada. He estado lo suficientemente profundo dentro de ti como para saber sobre cada rincón y grieta de tu cuerpo. ¿Crees que no sabría que no puedes tener hijos? La respuesta de Alex fue ligeramente sarcástica. Entendió que su mente había ido instantáneamente al peor de los casos. Natasha comenzó a toser por su mención de lo profundo que había estado dentro de ella. Soy una dama, no deberías ser tan grosera y directa, dijo en un tono justo, con toda hostilidad olvidada, o al menos oculta, ya que entendía que estaba intrincadamente familiarizado con su biología. Derecho, ¿qué pasó con ir más duro, papá? Imitó su tono. Lo que sea. Ella estaba sin palabras y dejó de hablar con él. Puedo arreglarlo, ya sabes, mencionó cuando recuperó toda su atención. Será mejor que no bromees con Alex, su tono era tan serio como podría llegar casi al punto de ser amenazante. Por favor, puedo regenerar extremidades perdidas, incluso puedo regenerar tu himen para que puedas disfrutar de la sensación de ser follada como virgen de nuevo. Tu útero está lejos de ser un gran problema. Dijo en un tono orgulloso. Por favor, no, solo mi útero lo hará, aunque ella dijo que de una manera indiferente, Alex vio lágrimas acumulándose en sus ojos. Oye ahora. No llores. Lo haré. Aunque necesitaré algo de tiempo. Nuestro vínculo simbiótico aún no es lo suficientemente profundo como para sanar un proceso tan interno fácilmente. Te avisaré cuando pueda hacerlo. Todavía estaba camuflada mientras Alex se limpiaba las lágrimas con un zarcillo. Él le dio la sensación de que la estaba abrazando a través de su ropa. Está bien. Está bien. Gracias, Alex. Para todo. Su presencia no solo le había permitido protegerse mejor, sino que le permitiría recuperar algo que ella había pensado que nunca podría obtener. ¿Qué te dije? Alex no pudo tomar gran parte de esta atmósfera blanda y le golpeó el trasero con suficiente fuerza para hacerla saltar. ¡Ey! Eso dolió. Ella protestó. Encuentra un buen lugar para volver a la visión de la cámara, eliminaré el camuflaje. Él le dijo mientras ignoraba su protesta mientras la apretaba el trasero. Ella ya se había familiarizado con cuánto pervertido era Alex y había renunciado a ir en su contra, solo burlándose de él de vez en cuando. Ella sabía que él no la metería en ningún problema. Tan duro como él estaba con ella siempre se sentía increíble después de sus sesiones de vinculación como él los llamaba. No pudo evitar quedarse con ganas de más después de que terminara. Esta también era una razón por la que le encantaría entrenar. Después de cada sesión de entrenamiento, Alex le daría una recompensa increíble. Ella sabía que él quería que ella entrenara más y básicamente la estaba condicionando con eso, pero no le importaba ya que él lo estaba haciendo para que ella se fortaleciera. Ella solo estaba de acuerdo con sus caprichos por ahora, ya que vio un poco de beneficio al estar unida a Alex. Cuando finalmente salió del edificio, Alex notó a alguien. Chaya. Supongo que algunas cosas no están cambiando, pensó mientras miraba su expresión desolada. Natasha también se dio cuenta de eso mientras lo miraba y se sentaba con él. Había hablado con él antes de la reunión ya que parecía tener curiosidad por los Vengadores. Su padre lo había traído para presentarle los contactos de su padre en la conferencia de la ONU. Él iba a ser el próximo rey, era una señal de que su padre lo iba a entronizar pronto. Lamentablemente, sin embargo, ese pronto terminó convirtiéndose en una hora. Chaya tendría que tomar el manto del rey de su padre ahora. Natasha entendió su situación y se sentó en el banco a un lado. Lo siento mucho. Ella le dijo. En mi cultura, la muerte no es el final. Es más un punto de partida. Llegas a Basti Sekhmet. Te llevan al cinturón verde donde puedes correr para siempre, él le dijo con un tono que recuerda. Suena tranquilo. Mi padre también pensó que, yo no soy mi padre. Su tono reveló que estaba planeando algo. Chaya, el grupo de trabajo decidirá quién trae a Barnes. Ella entendió su trasfondo e intentó calmarlo. No molestes a la señorita Romanoff. Lo mataré yo mismo. Él le dijo mientras se alejaba con pasos decididos. Natasha suspiró y desestimó sus palabras, sin tomarlo en serio.
Ring recibió una llamada de un número desconocido. Ring Natasha había recibido una llamada de un número desconocido. ¿Sí? Ella preguntó después de levantar el teléfono. Parecía saber quién era. ¿Estás bien? Era Steve. Sí, estoy bien. Tuve suerte. Natasha tuvo un escalofrío que la hizo sentir que alguien la estaba mirando. Se encogió de hombros. Antes de continuar, sé cuánto significa Barnes para ti. Realmente me quedo en casa. Solo empeorarás esto. Para todos nosotros. Después de salir del edificio, había visto a algunos reporteros frente a los restos informando que Barnes era el principal sospechoso de este bombardeo. ¿Estás diciendo, me arrestarás? Él le preguntó. No. Pero alguien más lo hará si interfieres. Así es como funciona ahora. Ella trató de mostrarle la realidad de la situación. Si está tan lejos, entonces yo debería ser quien lo traiga. Dijo obstinadamente. ¿Por qué? Nat no podía entender sus motivaciones. Porque soy el menos propenso a morir en el intento. Colgó. Este video pertenece a Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta Ladrón de Videos XD. Te invitamos a que veas nuestro canal. Habrán fanfics que te encantarán. Nombre del canal es Schneider Senpai. Quiero llamarlo un pinchazo arrogante. Alex dijo en su mente. No estoy en desacuerdo contigo sobre eso. Estaba molesta porque no la escuchara, mientras que al mismo tiempo estaba preocupada por su amiga. ¿Quiere ayudarlo? Él entendió su dilema y ofreció su ayuda. ¿Cómo? Tengo que reunirme con Stark. No puedo exactamente pagarlo. Ella quería ayudarlo, pero no planeaba arriesgar su libertad por ayudar a Steve a salvar a The Winter Soldier. Parece que te has olvidado de mi capacidad para convertirme en una respiración viva, persona. Puedo separar una parte de mi cuerpo para formar un clon temporal de ti. Puedes ir a ayudar a Steve y yo manejaré lo que sea necesario. Él le dijo. ¿Y si hablan de algo que no sabes? Ella quería algunas garantías. La parte separada de mi cuerpo está conectada conmigo y te puedo preguntar telepáticamente algo que no sé en ningún momento. ¿Y mis gestos? He estado leyendo cada pequeño movimiento tuyo durante la semana pasada. Sé cómo actuar como tú. Dijo con un susurro husky. Solo tenías que hacerlo sonar sexual, ¿no? Nat estaba convencido. Es necesario. Él le dijo como si estuviera haciendo la obra de Dios, haciendo dobles insinuaciones de vez en cuando. ¿Cualquier idea de dónde podría estar Steve? Ella lo consultó. Mira a Bucky, encontrarás a Steve. Él le dijo. Antes de que ella pudiera suspirar por su respuesta inútil, él le dijo, o usted podría dar la vuelta y empezar a caminar. Él estaba allí. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has sabido de su presencia? Ella le preguntó cuando comenzó a caminar hacia el lugar donde Alex la dirigía. Alrededor de 1 minuto antes de que te llamara. Estaba esperando que terminara su charla con el Rey Vibranium. Él le dijo, ¿Vibranium King? Estaba confundida por la dirección. Lo descubrirás pronto. Alex se estaba divirtiendo siendo críptico con ella. Joder, Alex. ¿Y dónde está Steve? Natasha miró a su alrededor mientras le preguntaba. Gire a la izquierda, está en la tercera tienda. Y con mucho gusto te follaría, Natasha Romanoff. Es una de las mayores alegrías de la vida. Él dijo, ¿no eres un extraterrestre? ¿Por qué te gusta tener sexo con una mujer humana? Ella preguntó mientras caminaba hacia el lugar del que él le había hablado. La estética es muy importante, y usted es muy estéticamente agradable. Especialmente tu interior, celestial. Era completamente franco con ella. ¿Qué te he dicho acerca de ser tan directo con una dama? Suenas bárbaro, ella desestimó sus palabras. Sin embargo, mis palabras son las que te mojan. Él se burló de ella. Ella no respondió a Alex y entró en el bar en el que él había indicado que Steve estaba. ¿Podrías camuflarme, Alex? Ella le preguntó antes de caminar a un lugar discreto. Por supuesto, mi querido compañero. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Finalmente la había acostumbrado a no ordenarlo cuando ella necesita algo de él. Sí, sí. Fucker no quiere que te diga gracias, pero quiere que te diga por favor cada vez que necesite compartir sus poderes. Ella pensó para sí misma. Tienes toda la razón, lo hago. Él confirmó generosamente sus pensamientos. Natasha puso los ojos en blanco. Ella ya había visto dónde estaba Steve y se había acercado a él. Parecía estar parado con la sobrina de Sam y Peggy. Natasha iba a espiarlos y seguir a Steve para llegar a Bucky. Hey, Alex, necesito un traje. Como un traje que es distinto de mi traje de combate.
Mientras espiaba su conversación, se dio cuenta de que no podía usar su identidad y tenía que disfrazarse. ¿Ya no quiero ser Black Widow? Alex preguntó con un tono desconsolado simulado. ¿Sabes a lo que me refiero? Ella dijo. Sí, y tengo el traje en mente para ti, dijo en un tono anticipatorio. Si es un maldito traje sexual, lo juro por Dios. Natasha se dio cuenta de sus intenciones. Maldita sea, no eres divertido. Bien, te lo pondré durante nuestra próxima sesión de recompensa. Sonaba decepcionado. El tema importante aquí, Alex. Ella lo ignoró mientras actuaba indiferente al respecto, pero interiormente, ella era anticipatoria sobre lo que él tenía reservado para ella. Sé lo que necesitas. Cuando puedas deshacerte del camuflaje, te lo mostraré. Él le aseguró. Nat, en su estado invisible, siguió a Steve después de que se enteró de la ubicación de Bucky. Ella lo siguió hasta Bucarest. Mientras tanto, Alex formó la réplica exacta de Natasha y esa réplica fue a reunirse con Tony sobre las secuelas de la firma. ¿Me conoces? Steve miró a Bucky mientras estaba en su disfraz de Capitán América, listo para una pelea. Ambos estaban parados en un apartamento deteriorado, era el lugar donde Bucky se había estado quedando por un tiempo. ¿Eres Steve? Leí sobre ti en una pieza de museo. Le dijo a Steve algo que cualquiera sabría al mirar su atuendo actual. Muy bien, chico inteligente, hay gente que viene tras ti. Le dijo a Bucky. No estaba en Viena. Ya no hago eso. La presencia de Bucky cambió cuando se dio cuenta de que estaba en peligro. Sé que tienes miedo. Pero las personas que piensan que lo hiciste vienen aquí ahora mismo, y no planean llevarte vivo. Steve intentó negociar con él. Un minuto, capitán, Sam llamó a Steve desde el intercomunicador. La policía local estaba llegando. Smarts. Barnes sonrió casi autocríticamente. La tensión en la habitación era casi sólida. Esto no tiene que terminar en una pelea, Buck. Siempre termina en una pelea. Bucky se quitó el guante que cubría su mano metálica mientras decía eso. Menos 5 segundos, Sam le dijo a Steve. Me sacaste del río. ¿Por qué? Steve preguntó refiriéndose a la época en que Bucky lo ayudó cuando el helicarrier se estrelló durante los eventos en el Triskelion. No lo sé. Bucky mintió. Sí, lo haces. Antes de que pudieran continuar su conversación, un flashbang rompió la ventana. Steve lo bloqueó y lo tiró con su escudo mientras otro era arrojado hacia Bucky. Sin importarle a Steve, Bucky le pateó el otro flashbang. Steve usó su escudo para cubrir el impacto de la débil explosión del flashbang. Una gran cantidad de cosas comenzaron a suceder al mismo tiempo. Algunas personas vestidas con armadura SWAT irrumpieron por las ventanas mientras otro equipo comenzó a embestir la puerta con un ariete. Sus órdenes eran disparar a la vista. No planeaban dar vida a Bucky. Al igual que los veteranos experimentados que eran, tanto Steve como Bucky se enfrentaron a los asaltantes. Después de incapacitar a uno de ellos, Bucky tomó una mesa con su brazo de metal y la arrojó con una gran cantidad de fuerza a la pequeña área donde se abriría la puerta, atascando la puerta por completo. Solo se abriría si rompieran las bisagras y la sacaran. Bang 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 bang. Steve empujó el rifle de un policía lejos de Bucky cuando comenzó antes de noquear al tipo. Mirando a Steve una vez, Bucky se mudó a otra área de su apartamento y golpeó el piso, sacando una bolsa de lona. Probablemente algo que había almacenado para emergencias. Luego lo tiró por la ventana para que aterrizara en el techo del edificio en el siguiente bloque. Bang, había el sonido de una escopeta. Bang bang. Se dispararon 2 disparos más contra las bisagras de la puerta, se estaban preparando para sacarla. Una mano de metal salió de la puerta y agarró la cabeza del tirador, golpeándola contra la puerta antes de dejarlo caer. Bucky luego golpeó la puerta fuera de su límite, saliendo y golpeando a uno de los chicos en su pecho y dejando caer a los otros 2 por las escaleras. Shatter, el vidrio del techo se rompió cuando otra persona comenzó a rapelar por el techo mientras disparaba a Bucky. Bloqueó las balas con su brazo de metal mientras se movía para agarrar a ese tipo e incapacitarlo mientras usaba la cuerda como soporte para bajar a la siguiente sección de las escaleras. Seguía encontrándose con asaltantes que seguía golpeando mientras bajaba las escaleras mientras el Capitán América lo seguía. Se aseguró de que Bucky no terminara matando a nadie mientras lo apoyaba siempre que podía. Pronto, estaba en su destino. Era un balcón con la ruta perfecta a su plan de escape. Era un veterano entrenado. A pesar de que había estado acostado, todavía se aseguró de tener una ruta de escape planeada en caso de tal día. Bucky cargó a través de un pequeño pasillo hacia el balcón y saltó al siguiente edificio en el que había dejado caer su bolsa.
Al llegar al techo de ese edificio, agarró su bolso y corrió como si su vida dependiera de ello. Lo que hizo. Aunque su mal día no iba a terminar pronto. Bucky notó una sombra que se avecinaba frente a él y rápidamente se dio la vuelta, solo para que su brazo metálico casi indestructible se rascara por lo que parecían las garras de un individuo blindado con temática de pantera. Sam, Bobby, entrante, Steve le dijo a Sam después de notar un helicóptero. En eso. Al mismo tiempo, Steve siguió a Bucky y saltó mientras un artillero del helicóptero comenzaba a llover balas sobre Bucky, que estaba parado detrás de la pantera negra. Justo antes de que Sam llegara, había la llegada de otra persona. Alguien apareció de la nada junto a Bucky y The Black Panther y disparó una pistola de agarre directamente contra la ametralladora que se estaba utilizando para dispararles desde el helicóptero. Era una figura femenina que llevaba un traje de combate blanco con una elegante máscara en forma de casco que se extendía desde su cuello y se cubría la cara. ¡Hey, chicos! Se volvió hacia las dos personas que luchaban en la azotea. /N. Imagine a Natasha usando el traje de combate blanco de la película Black Widow con una máscara facial blanca que le deja el cabello libre. ¡Hey, chicos! Se volvió hacia las dos personas que luchaban en la azotea. Alex había ajustado su voz para que no fuera reconocible para las personas que la conocían. Nat estaba sonriendo bajo su disfraz. Alex había hecho esto para ella y le encantó. Era elegante, la hacía parecer sexy, y lo más importante, era a prueba de balas. Por otra parte, incluso su ropa de casa cómoda habitual era a prueba de balas. Después de deshacerse del molesto arma que podría haber matado a Steve o Bucky, se volvió invisible nuevamente y pateó la cabeza de Black Panther. No pudo reaccionar y fue arrojado a un lado. Cap, ¿soy solo yo, o esa mujer se volvió invisible? Ella lo hizo y parece estar de nuestro lado. Intenta ayudarla. Intentaré sacar a Bucky de esta tormenta de mierda. Steve ignoró al hombre de temática de gatos que parecía haberse vuelto loco mientras seguía siendo golpeado por el aire y seguido por Bucky. Deténgase, Su Alteza, llamó Nat mientras lo pateaba detrás de su rodilla y se dio la vuelta para golpearse la cabeza. Alex ya le había informado quién estaba bajo ese traje de vibranium. Ella estaba tratando de alejarlo de la pelea. ¿Qué? Preguntó por detrás de la máscara mientras arañaba el aire en un lugar donde pensaba que ella estaría. Lamentablemente para él, Natasha era tan buena luchadora física como él. Junto con su capacidad de volverse invisible al mando, era básicamente imparable a menos que fueras Tony Stark quien tenía todo tipo de sensores diferentes como sensores infrarrojos y de calor en su traje. Rey T'Challa. Esta no es su jurisdicción. Date la espalda, ella le golpeó la cara otra vez. Aunque parecía estar recibiendo una paliza, T'Challa no sentía nada ya que el traje estaba hecho de vibranium. Un metal que es conocido por absorber y negar la fuerza con facilidad. No estaba siendo lastimado por uno solo de sus golpes. Después de darse cuenta de que tratar de luchar contra ella era inútil, T'Challa cambió de táctica y comenzó a ignorarla. Corrió tras Bucky y Steve a toda velocidad mientras ignoraba los golpes con los que Natasha lo estaba golpeando. El vibranium se estaba ocupando de mitigar la fuerza para que no se viera demasiado afectado. Bueno, esto es un problema, ¿es ese traje completamente hecho de vibranium? Ella no invitó a nadie en particular. Sí. Wakanda es muy diferente de lo que se representan a sí mismos. Es el país más fuerte de la Tierra con una tonelada de mierda literal de vibranium. No estoy exagerando. Toda su cultura se basa en vibranium. Casas de vibranium, tecnología de vibranium, incluso ropa de vibranium. Demonios, no me sorprendería si comen y cagan vibranium también. Natasha se quedó sin palabras sobre cómo reaccionar a la información que Alex acababa de darle y siguió después de T'Challa. Alex, ¿puedes volver a Steve y Bucky invisibles también? Ella tiene una idea. No. Al instante lo derribó. ¿Cuál es el problema? No me estoy envolviendo alrededor del cuerpo de un tipo. Es gay. ¿No es tu raza neutral al género? Natasha estaba sin palabras y molesta por su razón sin sentido. No importa. Soy un hombre. No voy a ahuecar los genitales sudorosos de un tipo. No necesitaba esa imagen en mi cabeza. Natasha estaba disgustada. Exactamente. Acabas de hacer esto mucho más difícil. Si algo lo hiciera más fácil. ¿Crees que sería tan fácil para ti destruir a T'Challa sin volverte invisible? Mientras ambos entraban, Bucky seguía adelante con Steve bastante cerca de él. T'Challa parecía estar ganando con ellos ya que no estaba siendo obstaculizado por tantos policías como ellos. Especialmente porque podía encogerse de hombros fácilmente de las balas.
Natasha, siendo invisible, lo tenía más fácil, y pronto superó a T'Challa y comenzó a ganar con Steve y Bucky. Con su velocidad inicial, Natasha no podría haber esperado lidiar con estas personas mejoradas, pero con Alex aumentando sus límites y estadísticas básicas y la mejora proporcionada a través del vínculo, ella era equivalente, si no mejor que ellos. Sus estadísticas se habían incrementado en un factor de 4 veces con su mejora. Así que fue bastante significativo. Había aumentado de las 3 veces iniciales a 4 veces desde que su vínculo era un vínculo de nivel 2. Alex también actualizó esa información en la descripción de la habilidad de esa habilidad. Ostenance. Mejora las estadísticas base del host y las potencias auxiliares que posee el host del simbionte. Habilidad pasiva, puede activar y desactivar. La mejora de la potencia auxiliar depende de factores como el tipo de potencias y la compatibilidad con esas potencias. La mejora aumenta con el nivel del bond, 2x en LVL0 3x en LVL1 4x en LVL2 después de que bajaron por ese edificio, fue una gran persecución. Steve después de Bucky, T'Challa después de Bucky, y la policía después de todos ellos. Nat era la variable desconocida aquí. Pronto, ella llegó a Bucky. Lo que hizo primero fue taser el hijo de puta y agarrarlo como un saco sobre su hombro. Antes de que Steve o T'Challa pudieran reaccionar, la mujer vestida con una armadura blanca comenzó a volverse invisible de abajo hacia arriba. Ninguno de ellos tenía la presencia de la mente para darse cuenta de que era diferente de su estilo habitual de desaparición, donde todo su cuerpo se vuelve invisible al instante. Especialmente desde que Barnes desapareció con ella. Fuck. Steve gritó antes de escuchar el zumbido de otro helicóptero y algunas sirenas. Sam. Extracción. Steve llamó a su intercomunicador mientras los escuchaba acercarse cada vez más. Mientras tanto, Natasha corría a toda velocidad después de cuidar de Barnes. Ella sabía que Steve escaparía de las autoridades después de que ella se llevara a Bucky. Sería lo mismo con T'Challa. Y ella tenía razón. En el momento en que se dieron cuenta de que las cosas estaban fuera de control, ambos se retiraron. ¿Fuiste realmente serio acerca de no querer envolver a un tipo, Natasha observó mientras sentía la presencia de Alex rodeando a Bucky pero en realidad no lo tocaba. Bucky estaba dentro de una esfera invisible mientras todavía estaba colgado en el hombro de Natasha. Como te dije. Me atrae mucho el sexo más justo y solo el sexo más justo. Natasha se rió entre dientes pero al mismo tiempo se sintió caliente por dentro. Aunque no estaba de acuerdo con ayudarla debido a sentirse incómodo, todavía terminó ayudándola y haciendo las cosas mucho más fáciles. De lo contrario, habría tenido que hacer mucho más trabajo para escapar con Bucky. Pronto, después de pasar sin esfuerzo por numerosos puntos de control y cercos, Nat llegó a la casa de seguridad que había planeado usar. Habla sobre seguridad. Alex comentó después de recordar la enorme cantidad de mano de obra que debe haber sido movilizada para esta cacería humana para Bucky. Por supuesto. Fue el comité de la ONU el que fue bombardeado. No es una reunión aleatoria. Tienen que encontrar al culpable o la ONU se quedará como una broma en el ojo público. A Natasha no le gustaba la política, pero lo entendía extremadamente bien. Después de dejar caer al inconsciente Bucky en el suelo, a quien Alex parecía evitar como la plaga, Natasha envió un mensaje de texto a alguien desde un teléfono con quemador, era la dirección de la casa de seguridad. Hola. Steve llamó cuando irrumpió en el apartamento que obtuvo de la dirección. Mientras entraba, encontró al inconsciente Bucky en el suelo, junto con una nota que le quedaba. Steve recogió esa nota y la leyó. Intenta no dividir a los Vengadores. El mundo los necesita a todos. Caballero Blanco, eso fue todo lo que dijo la nota. Whitney, ¿es una niña? Al escuchar el nombre que se había llamado, Steve pensó que era una niña a la que le gustaban demasiado las películas de Disney. O tenía un complejo de héroes. Se rió entre dientes por su nombre por un segundo y dejó caer la nota a un lado, prestando atención a la condición de Bucky. Solo después de revisar sus signos vitales y saber que estaba bien suspiró aliviado. Alguien lo persigue. ¿Por qué incriminarlo por esto? Sam. Entra. Tengo a Bucky. Nos vamos. Caballero Blanco. ¿En serio? ¿No podías pensar en nada mejor? ¿Qué? Se adapta. Llevo armadura blanca y quiero proteger a mi familia. Es perfecto. Sin mencionar una buena antítesis para mi homónimo de Black Widow, Nat estaba de regreso para reunirse con Tony y reemplazar la copia suya de Alex. Lo que sea, no es malo per se, es solo un poco de estremecimiento, ¿no? Me ofendo por esa declaración. Lo que sea.
¿Cómo te gustó actuar como un buen superhéroe vigilante por una vez? Me divertí. Y pasar a ese hijo de puta Bucky era tan divertido. Nat era una persona vengativa. Ella no tuvo la amabilidad de ser brutalmente golpeada por él durante los eventos de la caída de Shield. Es así. Alex se fue. Mientras tanto, con Wanda. Wanda planeaba salir a caminar después de estar encerrada en el complejo durante tanto tiempo. Aunque fue interceptada por Visión. ¿Vis? ¿Qué pasa? Estaba a punto de dar un paseo. Ella dijo mientras recogía un rompevientos. Alternativamente, Wanda, ¿qué tal el patio trasero? Escuché que tiene una hermosa flora. Visión sugirió después de venir abruptamente frente a ella justo cuando iba. Wanda casi estrechó los ojos. Visión, no me dejas ir. Ella entendió que su débil excusa no era más que una excusa. Visión miró hacia abajo por un momento casi pareciendo culpable. Es una cuestión de seguridad. Puedo protegerme. Wanda quería saber la verdadera razón y bordeó a su alrededor para salir. Visión todavía la detuvo, no es tuyo. El señor Stark quisiera evitar la posibilidad de un incidente público. Hasta que los acuerdos estén sobre una base más segura. La cara de Wanda tenía una mirada ligeramente molesta, pero por dentro, se sentía mucho más. Se sentía enojada, poco confiable y, lo peor de todo, traicionada. Ella no había hecho nada malo. Incluso se había asegurado de que nadie resultara herido en esa explosión que Steve debería haber podido evitar. Pero esto es lo que ella obtiene, es así. Ella dijo eso y se dio la vuelta para volver a su habitación. ¿De verdad quieres hacer esto, Steve? Tony estaba hablando con Steve por teléfono. No lo hizo, Tony. Alguien lo persigue. Lo sabes. Steve quería proteger a su amigo. Maldita sea. Mató a 5 personas, Cap. Él será traído y tú te quemarás con él. Tony casi estaba gritando en este momento. ¿Qué quieres a Tony? Steve dijo con calma. Quiero que firmes los acuerdos. Podemos hacer que las últimas 24 horas sean legítimas. Cuando Barnes es traído y lo hará. En lugar de una prisión de máxima seguridad, es trasladado a una sala de psiquismo estadounidense. Tony trató de convencerlo. ¿Aunque es inocente? Preguntó Steve. Ese es el mejor trato que podemos conseguir, Cap, dijo Tony con un tono indefenso. No estaba en contra de Steve. Por mucho que discutieran entre sí, todavía eran camaradas de armas. Simplemente tenían demasiado orgullo. No estoy completamente en contra de firmar los acuerdos. Steve finalmente se comprometió. Antes de que Tony pudiera decir algo que dijo, pero tendría que haber enmiendas y salvaguardas. Steve no estaba dispuesto a aceptar el número de restricciones que los acuerdos le imponían. Grande. Una vez que apagamos el incendio de PR y les decimos a todos que todos los Vengadores han firmado, los documentos pueden ser modificados. Presentaré una moción para que te reinstalen a ti, Sam y Wanda. Todo vuelve a la normalidad. Wanda. ¿Qué hay de ella? Steve se dio cuenta de las palabras de Tony. No es nada, actualmente está confinada a The Compound, Visión le hace compañía. Tony trató de descartarlo, sabiendo que Steve lo arremetería por su decisión. Dios, Tony, cada vez que pienso que ves las cosas de la manera correcta, como Tony esperaba, Steve estaba completamente en contra de las acciones de Tony. Son 100 acres con una piscina de entrenamiento, hay una sala de proyección. Hay peores formas de proteger a las personas. Intentó defender su decisión. Protección. Steve estaba estupefacto. ¿Así es como ves esto, Tony? Esto no es protección, esto es internamiento. Ella no es ciudadana estadounidense. Tony trató de razonar con Steve. Oh, vamos, Tony. Steve pensó que era un razonamiento tonto. No conceden visas a un arma de destrucción masiva. El volumen de Tony estaba aumentando. Ella es una niña. Steve dijo con voz alta. Dame un descanso. Tony cerró la mesa. Estoy haciendo lo que hay que hacer para mantenernos juntos. Sigue diciéndote eso. Steve se burló y colgó el teléfono. Bueno, eso fue entretenido, Nat dice desde al lado de Tony. Dios, ¿cuándo llegaste aquí? Ni siquiera se dio cuenta de su presencia en la habitación. He estado aquí un tiempo. Ella sonrió. Acababa de cambiar con la copia suya de Alex y vino a Tony solo para verlo tener un concurso de gritos con su teléfono. Eso es así. Tony se pellizcó las cejas. No hiciste las cosas bien. Nat le dijo. ¿Oh sí? ¿Cómo? En primer lugar, deberías haber estado allí cuando Ross vino a contarnos sobre los acuerdos. Fue un movimiento de polla para estar de acuerdo sin siquiera consultar al equipo. No tengo tiempo. Nat. Maldita política.
El mundo está asustado y todos quieren a los Vengadores bajo su control. Lo habría hecho mejor si no estuviera tan ocupado. No sabemos cuándo comenzaremos a lidiar con una guerra intergaláctica literal, y Steve aquí está haciendo un berrinche debido a sus problemas de confianza con Shield. Tony estaba completamente exasperado con esta mierda. Nat no sabía qué decir después de que Tony dejara todo al descubierto así. Su postura sobre las figuras de autoridad era similar a la de Steves, por eso terminó ayudándolo con Bucky, pero escuchar todo lo que quedó al descubierto así la dejó un poco sin palabras. Justo cuando iba a hablar, Ross entró en la habitación. Supongo que no tienes idea de dónde están. El secretario Ross entró mientras posaba. Es curioso cómo sigue tratando de actuar como un pequeño gallo frente a los Vengadores. Es como si estuviera moviendo las plumas de su cola mientras decía, mírame. Alabadme, admíradme. Alex dijo en la cabeza de Natasha. Jajaja. Natasha tuvo que girar la cabeza ligeramente para que no le mirara a la cara. Ella se reiría en su cara si lo miraba. Alex, todo lo que puedo imaginar en este momento es ese cabrón. Jaja, con un pequeño pico en la cara con. Jaja, wagging plumas detrás de él, jajaja. Esa imagen fue quemada en el cerebro de Natasha en este momento. Debería mejorar con la manipulación biológica para poder hacer realidad esa imagen a Alex. Realmente no le gustaba este hijo de puta. Lo haremos. GSG-9 tiene la frontera cubierta. Recon está volando 24/7. Recibirán un golpe. Lo manejaremos. Tommy dijo que le dijo a Ross que los federales alemanes estaban enfocados en su tarea. No lo entiendes, Stark. No es tuyo para manejar. Tienes cosas más importantes que hacer y está claro que no puedes ser objetivo. Estoy poniendo operaciones especiales en esto. Ross dijo en un tono final. Natasha frunció el ceño. ¿Y qué sucede cuando comienza el tiroteo? ¿Qué? ¿Matas a Steve Rogers? Si es provocado, sí. Barnes habría sido eliminado en Rumanía si no fuera por Rogers. Hay personas muertas que estarían vivas ahora. Miró a Tony mientras decía la última oración. Todo el debido respeto, Ross. Las armas y las balas no van a funcionar aquí. Tienes que dejarnos traer los 72 horas. Garantizado. Tony dio sus últimas palabras. Su tono no dejó lugar para el rechazo y Ross sabía que era imposible que Tony cambiara de opinión sobre esto. 36 horas. Ross cedió, pero tuvo que entrar en la última palabra para satisfacer su frágil orgullo. Barnes. Rogers. Wilson. Dijo los nombres mientras salía. ¿Estás bien? Nat se acercó a Tony y le preguntó. Siempre, dijo despreocupadamente, profundamente en el pensamiento. Estamos muy poco dotados de personal para esto. Ella mencionó. Sí. Tengo algunas ideas. ¿Qué hay de ti? Tony estaba en contacto con un grupo de personas que planeaba traer para esto. Sí, yo también. Nat también conocía a alguien que tenía una razón para estar involucrado en la pelea. Estoy enojado, Alex. Wanda estaba mirando por la ventana mientras hablaba con Alex. Entonces déjalo salir. Deja salir toda tu ira. Alex estaba dispuesto a ver el mundo arder por la ira de la bruja escarlata. Ese es un riesgo que no estoy dispuesto a asumir. Ella sabía que sus poderes eran inestables y no quería arriesgarse a volar todo el complejo. Ella nunca había entendido realmente el verdadero potencial de lo fuerte que era. Entra en las montañas, encuentra un lugar apartado y deja escapar toda tu ira. Destruye toda la montaña si eso es lo que se necesita. Alex bromeó. Eso suena un poco divertido. Wanda sonrió ante su sugerencia. Mientras hablaba con Alex, se dio la vuelta abruptamente y arrojó un cuchillo de la cocina a la persona que había capturado en sus sentidos. Y al mismo tiempo, hubo una explosión cerca. Sirvió como una distracción menor para atraer a Visión durante los siguientes segundos. Clint. La tensión de la pelea dejó su cuerpo cuando Wanda se dio cuenta de quién era. Oh, Dios mío. ¿Qué haces aquí? Wanda caminó hacia Clint, desacreditando a mis hijos. Él disparó 2 flechas de choque electromagnético a 2 lados de la ventana que ella estaba parada frente a como una trampa para suprimir Visión por un momento. Se suponía que debía llevarlos al parque acuático. Vamos, Cap necesita nuestra ayuda. Agarró a Wanda y comenzó a salir con ella. Clint. Era Visión. No deberías estar aquí. Pasó por la ventana y estaba flotando hacia Wanda y Clint. ¿Realmente? ¿Me retiro para qué? 5 minutos y todo se va a la mierda. Clint se detuvo y se volvió para mirar Visión.
Por favor, considere las consecuencias de sus acciones. La visión era objetiva en sus acciones. ¿Son considerados?, dijo Clint mientras activaba los supresores electromagnéticos. Hubo una explosión eléctrica constante de las flechas, que desestabilizó el cuerpo artificial de visión y lo congeló en su lugar. Vamos. Se apresuró con Wanda cuando comenzó a correr. Wanda no lo siguió mientras miraba a Visión. Es así, señaló la salida, esperando que no tenga que darle otra charla. Ella dijo, esas flechas no lo sostendrán el tiempo suficiente. De hecho, no tenía que darle una charla. Hablando con Alex regularmente, ella ya había estado planeando irse tarde o temprano. Su estado mental había sido mucho mejor de lo que hubiera sido de otra manera. Wanda era alguien que necesitaba desesperadamente algún tipo de pilar en su vida. Especialmente porque sus poderes eran muy volátiles y estaba aterrorizada de ellos. La presencia de Alex no solo la ayudó a encontrar a alguien que estuviera con ella en todo momento, sino que también le dio una esperanza real de que algún día podría controlar sus poderes. Es como si siempre hubiera vivido con un monstruo dentro de ella que tarde o temprano la devoraría. Y un día, Alex vino y la ayudó a controlar a ese monstruo y se convirtió en un confidente para ella. Antes de que Vision pudiera liberarse de la prisión eléctrica, Wanda extendió sus manos con un brillo rojo en ellas. Wanda. Vision trató de disuadirla mientras sentía que la conexión de su cuerpo con su núcleo se suprimía. Wanda no lo escuchó mientras suprimía la conexión entre la piedra de la mente y el cuerpo de Vibranium de Vision, haciendo que su cuerpo parpadeara entre tangible e intangible. Luego puso una gran cantidad de presión sobre su cuerpo, asegurándose de que comenzara a flotar en posición fetal sin poder moverse. Eso es nuevo. Clint se sorprendió por el control ajustado que acababa de mostrar con su poder. He estado entrenando. Esto debería retenerlo durante unas horas. Deberíamos irnos. Wanda estaba orgullosa de su nuevo control sobre su poder. Esto se debió a la gran cantidad de entrenamiento que había estado haciendo con Alex. Todavía dudaba un poco en usar sus poderes, pero después de ver cómo Alex reprimía sus arrebatos fácilmente, comenzó a tener más confianza en su uso del poder. Todo lo que Alex hizo en nombre de suprimir su arrebato fue absorber todo el exceso de energía del caos en su cuerpo. Ella fue capaz de generarlo naturalmente en todo momento. Sus llamados explotaciones fueron porque cuando no usó sus poderes durante mucho tiempo, la energía del caos se acumularía y en un momento dado, estallaría. De ahí los llamados sobres. Wanda nunca se molestó en explorar sus poderes o entenderlos, por lo que no pudo controlar esa generación de energía del caos en su cuerpo. Alex había estado absorbiendo constantemente una porción ya que no tenía exactamente mucho uso para ella y la ayudó a prevenir sus arrebatos. Inicialmente, había planeado convertirlo en Ek para poder comprar la habilidad de teletransportación, pero eso no funcionó. La energía del caos es una energía poderosa en el nivel de energía cósmica, tiene innumerables usos, pero no puede ayudar a Alex a comprar habilidades ya que necesita energía biológica para eso. A pesar de que Ep estaba en un nivel similar al de la energía del caos, no tenía forma de convertir uno a otro. Entonces, hizo la siguiente mejor cosa, comenzó a experimentar con ella para ver qué podía hacer con ella. Podría usarlo ya que había conseguido Weak Magic Affinity después de vincularse con Wanda. Teóricamente, debería poder usar la energía del caos, pero no es tan simple. Todavía no ha encontrado ningún uso para ello. Principalmente porque prácticamente no tenía control sobre la energía del caos. Clint y Wanda dejaron The Compound y luego fueron a agarrar a otra persona que Kat planeaba reclutar, Ant-Man. Después de eso, los tres se fueron en su camino para infiltrarse en Alemania. Aunque la policía alemana o el GSG-9 estaban prestando estricta atención al tráfico saliente, no era exactamente difícil infiltrarse y entrar al país. Eso era difícil. Al mismo tiempo, Tony había comenzado a reunirse con su lado. Natasha agarró a T'Challa, Pantera Negra. Ella decidió hacer una excusa endeble de que ella dedujo su identidad y le estaba ofreciendo la oportunidad de llevar al culpable de su padre ante la justicia. Del mismo modo, Tony agarró a Spider-Man, la ruina de la existencia de Alex. Alex había alcanzado 4 versiones diferentes de la Tierra y cada una de ellas lo hizo correr con Spider-Man en un escenario idéntico. Casi se estaba volviendo loco. Tony también se había puesto en contacto con cierto grupo de personas que había descubierto recientemente y que los invitaría al conflicto. Steve había reunido a su equipo formado por él mismo, su lacayo Sam, Bucky, Clint, Wanda y Ant-Man. Kat también había invitado algunas cuerdas sueltas que había conocido y prácticamente había llamado en todos los favores.
Tony se había conseguido a sí mismo, Rodney, Natasha, Peter Parker, T'Challa, Visión, y por último, el misterioso grupo que había invitado. Aunque Alex tenía un anfitrión en ambos lados, no sabía la situación exacta y se iba a sorprender cuando se desarrolle la situación completa. Solo sabía lo que Wanda y Natasha sabían, y eso no era mucho teniendo en cuenta que ninguno de ellos tenía tiempo para coordinarse con sus respectivos compañeros de equipo. Ambos estaban extremadamente ocupados. Algunas cosas están destinadas a suceder, ¿eh? Alex pensó cuando se dio cuenta de que incluso después de todas sus interferencias, todo se estaba acumulando a la misma cosa. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.